El siguiente video ya nos lo habían pedido desde hace mucho tiempo. Marcas, compañías que llegaron a México rompiéndola y ganando adeptos en sus primeros años. Sin embargo, un giro de la vida, de la política, de las administraciones en esas empresas, de la tranza, la marrullería, la ambición y también en el gusto del público hizo que algunas estuvieran al borde de la quiebra y otras fueran vendidas. Algunas otras deambulan por allí, moribundas, solamente en el recuerdo de algunos cuantos cuando en su momento hicieron frente contra grandes corporaciones como Coca-Cola y Pepsi-Cola, por ejemplo. Por eso prepárate, ponte cómodo, porque hoy mostraremos a estas empresas que llegaron reventando el mercado mexicano, pusieron a temblar a muchos grandes pero terminaron pagando el precio por tener ese auge de calidad, ser fraudulentas y de ambición, siendo estos 3 puntos la base de su lápida. Por cierto, si te gusta este video, solo suscríbete y pega tu poderoso like. Esto nos ayudaría a seguir creciendo y a tener contenido mamalón como este. Es por eso que hoy te presento fraudes, robos y ambición. 5 marcas que estuvieron a punto de desaparecer en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Seguramente muchos recuerdan esta marca de autos chinos que llegó a México por allá de los años 2000, para ser exactos en 2008, marca que llegó gracias al usurero Ricardo Salinas Pliego, un ente altamente grotesco, pero que en ese entonces se mamaseaba porque era no solo un tipo que no pagaba impuestos, sino que con bombo y platillo, Felipe alias el Borolas Calderón anunciaba que uno de sus empresarios estrella traía a México una nueva automotriz llamada FAO. Y este engendro lo acompañaba a poner la primera piedra en Sinapecuaro, Michoacán, donde estaría la nueva compañía FAO Salinas Motors en México. En ese año presentaba la incursión de 3 modelos de automóviles de muy bajo costo, el F1, F4 y F5, autos supuestamente para gente pobre que no tenía dinero para pagar un auto de marca, al menos así lo manejaba el Vox Populi en aquella época. Sin embargo, poco les duró el gusto, y tras 2 años de operaciones, Grupo Salinas decidió suspender la maquila de estos autos baratones y extremadamente caros para la basura que ofrecían y serían. De hecho, al inicio de su producción, en TV Azteca le hicieron una mega campaña de publicidad. En sus programas bananeros, de espectáculos, de revista y hasta en el fútbol, FAO siempre era comercializada. La idea era que más gente adquiriera un crédito en Electra para sacar su carro. El usurero vendía créditos a quienes imaginaban que podrían tenerlo, y así logró engañar a mucha gente, la cual al final hasta perdió todos sus bienes por haber sacado esta porquería de carro a crédito, que a decir verdad eran peores que el Suru, bajo esquemas de pagos infinitos de créditos groseros en Banco Apesta y sobre todo con contratos leoninos. Una persona podía sacar un crédito hasta por 300 pesos semanales, pero terminaba pagando un aproximado de 400,000 pesos por 8 años, siendo que el costo real de un carro iba desde los 70,000 hasta los 114,000 pesos. Una auténtica porquería. Sin embargo, la campaña mediática que le hicieron a este auto fue descomunal, que hasta regalaban la carcacha con motor de licuadora en sus programas de concursos. Por esta razón, al paso del tiempo y al darse cuenta la gente que era una terrible estafa, empezaron a denunciar no solo la forma infame en la que embaucaban a la gente para que sacaran los créditos, sino que también que el auto tenía muchas deficiencias en el motor, en el ensamble, en la calidad de los materiales e incluso a los pocos kilómetros recorrido. Este auto empezaba a botar agua del radiador, fallas en la suspensión, además de obtener 0 en las pruebas de seguridad. Según los reportes en ese entonces de Latin Cup, ni siquiera tenían calificación, porque no solo eran malos, sino que no tenían frenos ABS, ni siquiera una maldita bolsa de aire, y la calidad de los materiales era extremadamente deficiente. Por eso no servía absolutamente nada hacerles una prueba, ya que nacieron muertos. No había talleres autorizados para darles servicio, a pesar de que Salinas Pliego había llegado a un acuerdo con Talleres Speedy para que se encargara de eso. Y lo peor, no había refacciones para estos modelos. Prácticamente fue un reverendo fiasco, pero sobre todo una gran estafa que muchos mexicanos se tragaron.
Y es hasta estúpido, porque Salinas, antes de aceptar el quiebre de esta marca que él había traído a México, explicó que la idea era que se armaran estas latas de sardina en México y fueran exportadas a Estados Unidos. Sin embargo, con esas deficiencias y con la falta de inversión, pero sobre todo, con las ganas de fregar a la gente, a Salinas le dieron una patada en el trasero en Gringolandia, por lo cual su negocio se fue a la quiebra, al grado de que, tan solo en un mes, tenía que desembolsar 276 millones de pesos para cumplir con los gastos operativos de la marca. Hasta que en el 2010 decidió cerrar esa planta y convertirla para producir sus mortálicas asquerosas que se venden como pan caliente. El saldo del fraude de Salinas Pliego con los autos FAO dejó a 5,000 clientes a la deriva, quienes se tragaron el mito de que eran buenos carros cada que se los anunciaban en el fútbol de TV Apesta o en los chismes de Ventaneando. Al final, toda esa gente terminó endrogándose, pagando a sobreprecio hasta 3 veces más su valor, sin servicio de refacciones, sin cumplir garantías, dejando a muchos clientes en la bancarrota financiera gracias a la adquisición de esta porquería. Aún así, Salinas tuvo varias demandas en su contra, pero en la mayoría de los casos, y con los jueces a su favor, terminaría ganando de manera marrullera, además de culpar a los chinos y a la crisis automotriz del 2009. Porque según él, no era negocio el mundo automotriz en ese momento. No obstante, gracias a este fracaso, Calderón frenó las protestas y también sacó del mercado a los autos, los cuales en menos de una semana desaparecieron del aparador. Para así Calderón y Salinas Pliego limpiar su imagen, además de pagar para que nadie más hablara del tema. Actualmente, uno que otro auto FAO deambula por las calles mexicanas. Algunos clientes contaron que fue una terrible experiencia tenerlo, un dolor de huevos, y explicaron cómo Salinas Pliego estafaba a la gente por medio de Banco Azteca con estos créditos. Actualmente FAO está en el mercado mexicano en la elaboración de camiones de carga, pero eso sí, muy lejos de Grupo Salinas, además de volver a apostar por autos de mejor calidad. El tema de la empresa Boeing es demasiado triste si hablamos de una forma de hacer negocios en México gracias a la cooperativa. De hecho, en nuestro país solo Boeing y actualmente la Cruz Azul se rigen por este sistema organizativo y de negocios, el cual parte de una ideología ciertamente socialista, o sea, que prefieren el bien común y no el individual. Sin embargo, al paso de los años, este funcionamiento empresarial se tergiversó. De hecho, el concepto de cooperativa dice lo siguiente: empresa de propiedad conjunta y de control democrático, fundada por un grupo de personas para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes. Funciona mediante la colaboración y la ayuda mutua de sus socios, quienes toman las decisiones de forma democrática bajo el principio de un socio, un voto, sin importar el capital aportado. Bajo este contexto, la empresa Pascual, que nació en 1940, fue el ejemplo perfecto del modelo de negocio empresarial exitoso, pero que tras su huelga de más de 3 años de un movimiento obrero, en 1982, sus empleados la terminarían convirtiendo en una cooperativa luego de la quiebra de esta en ese año, debido a que el dueño no quiso pagar un 10% en los salarios de los obreros, pero eso lo veremos más adelante. Hay que recordar que esta empresa fue fundada tras el nombre de Pascual S.A. y que tras 40 años de elaborar bebidas no carbonatadas, esta llegó a su fin debido a la mala paga que presumía con sus obreros, mismos que terminarían quitándosela al poder capitalista para reconvertirse y configurarse como en este mecanismo de negocio de cooperación. La empresa del Pato Pascual había ganado terreno en el mercado mexicano, el cual se identificaba en ese entonces con lo hecho en México a sus marcas más fuertes, como precisamente Pascual Boeing. Estos néctares de frutas como mango, guayaba o tamarindo eran de una tradición en las comidas de las familias mexicanas, además de tener también en su stock un refresco llamado La Pequeña Lulú, representado por una mujer caricaturizada de manera coqueta. Hay que recordar que el Pato Pascual era literal el Pato Donald, personaje que curiosamente, cuando se convirtió en la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, Walt Disney procedió contra ellos por utilizar a su pato. El litigio se terminó en 2007 cuando la cooperativa puso a su pato una gorra de béisbol. Pero vayamos a lo siguiente. Boeing es una marca que se relacionó con los mexicanos de manera muy arraigada.
porque literal era el refresco de los mexicanos y de muchas generaciones de infantes que les encantaba, al menos en los años 90, comprar el famoso triangulito de cartón para luego terminarse el contenido, aplastarlo en el piso para emular un sonido de una bomba. Boing se vendía en los años 80 y 90 en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y generaba un enganche instantáneo con los jóvenes, además de que también en su momento esta empresa crearía una bebida de cola llamada Mexicola. Sin embargo, fue saboteada por la Coca-Cola con los envases que ella le proveía a esta empresa. Además, en esos tiempos y antes de ser cooperativa, quien era la imagen de esa bebida de cola era el boxeador Raúl "El Ratón" Macías, quien en los años 50 se convertiría en una leyenda del boxeo mexicano. Eso hizo que esta empresa de bebidas azucaradas tomara mucha fuerza, pues ese nacionalismo mexicano hizo que incluso en Estados Unidos muchas personas conocieran a la marca. El punto acá es que en 1982, el presidente Miguel de la Madrid, justo cuando este mequetrefe, quien según defendería el peso como un perro chillando en el estrado, había mandado una reforma al Congreso para que se aprobara un incremento obligatorio en el salario a todos los trabajadores y obreros de la República, de entre un 10%, 20 o 30, según los ingresos de cada trabajador. Por lo que don Zamudio, el dueño de la empresa, dijo que no podía pagar, porque eso lo llevaría a la bancarrota. Y tras meses de litigios y huelgas, Víctor Zamudio perdió y tuvo que pagarle más a sus obreros, declarándose en bancarrota, cerrando así la compañía. Ahí es como se convirtió en la cooperativa, misma que tuvo muchos problemas y trabas por gobiernos neoliberales y de la Ciudad de México, debido a los terrenos donde estaba su fábrica, porque contaba con grandes pozos de agua potable, misma que servía para la elaboración de los productos. Terrenos los cuales continuaron en litigio con la esposa del dueño original de Pascual, por lo que los trabajadores tuvieron que arrendarlos hasta 1985, y con la ayuda del gobierno lograron ocuparlos hasta el 2004, cuando perdieron el caso y se mudaron, a pesar de que en ese año el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador trató de expropiarlos bajo el argumento de utilidad pública. Sin embargo, la corte, que estaba cooptada por el poder económico en ese momento, le dio un revés infalible al grado de correrlos para siempre de la colonia Tránsito. En fin, tras perder el litigio del Pato Pascual de ser corridos de la colonia original, Boing se tuvo que reinventar, al grado de buscar seguir posicionado en los mercados ya abiertos en México y luchar contra las refresqueras de mayor potencial y poder. Por lo que al paso del tiempo, sus productos empezaron a bajar en calidad y a sumar más azúcares en su contenido. Esto hizo que navegaran ciertamente bien en el mercado mexicano y en el gringo, donde se venden sus productos gracias a la nostalgia. Sin embargo, apenas este año, y tras la alza de los impuestos directos en el IEPS, que es un impuesto especial sobre producción y servicios, establece un cobro extra a productos azucarados, tabaco, alcohol, gasolina y alimentos altamente calóricos, los cuales no son de necesidades básicas para el consumo de los mexicanos, ya que este impuesto tiene como objetivo incentivar a la gente que reduzca el consumo de estos productos que afectan a la salud y alimentos que también afectan al medio ambiente. Esto abrió dudas sobre la supuesta supervivencia de la empresa, la cual solo depende del capital generado por la cooperativa, y de una supuesta quiebra o traslado de esta empresa a otro país, cosa que luego fue desmentida por el presidente del Consejo de la Administración, Héctor Eduardo Martínez Cruz, quien explicó que será duro el impuesto, pero que ya estaba previsto e incluso empezarán la creación de una nueva bebida frutal sin azúcares añadidos y sin sellos, que se elaborará en una nueva planta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de la renovación de sus máquinas para maquilar un mejor y más sano producto. Como ven, Boing no se va de México, pero fue una empresa que desapareció como empresa de capital variable, gracias a la marrullería de su primer dueño, pero que subsistió, pese a todo, como una cooperativa, y que ahora, por un alza de los impuestos, los han obligado a mejorar su producto, para que menos mexicanos terminen sufriendo de enfermedades como la obesidad o diabetes. Esto también ha abierto el debate a que este tipo de productos con azúcares añadidos cambien sus fórmulas, para el beneficio de muchos mexicanos, aunque algunos piensan que es mejor que los empresarios sigan ganando dinero a costa de la salud de la gente. Pero dime, ¿tú recuerdas los productos de Pascual de los años 80 y 90? Esta dulcería internacional,
que data desde 1899 y se estableció en México por allá de los años 20, pero que inicia su historia a principios de los años 1860, cuando Thomas Adams había creado el famoso chicle y fundado su empresa casi en conjunto con el expresidente mexicano Antonio López de Santa Anna, y quien le había traído una tonelada de chicle de Nueva York, la Manilcara zapota, o el árbol de chicle, para que lo utilizaran en lugar del caucho. Gracias a eso y al fracaso del chicle en la industria armamentística, Adams solo veía cómo el presidente mexicano calmaba su estrés, marcando tiras de chicle de ese árbol, por lo que llevó a cabo su máximo logro y experimento, convertir esas tiras en un sustituto antiestrés, el cual, agregándole sabores frutales, seguía en un completo éxito, por allá de 1877. Cuando había incursionado en varias droguerías en Estados Unidos desde el oeste hasta el este, vendiendo su producto masticable como una goma antiestrés. Bajo este argumento, Chicles Adams creció mucho y fue sumamente conocido por las guerras, la primera, la segunda, hasta las guerras de Corea y de Vietnam, ocupándose para liberar el estrés. Por eso, en México, pegó tanto que su comercialización, ya con la empresa Warner Lambert, metió a nuestro país varias marcas de chicles al paso del tiempo, como los tradicionales cuadritos chiclets, Clorets en los años 50, Búbalo en los 70s, siendo un completo éxito. Además de que entre 1929 y 1932 terminarían patrocinando un equipo de béisbol en nuestro país llamado Chiclets Adams de México, el cual obtendría el título en 1929. Chiclets aparecía como eslogan en todos lados y mucha gente buscaba este producto para relajarse, además de que se filtró en la cultura mexicana y humana, siendo un poderoso producto que marcaría la guerra, el cine, el deporte, y en México estaría en todos lados, incluso en los estadios de fútbol. No obstante, al paso del tiempo y de que la tecnología aumentara los estudios médicos sobre las implicaciones de salud sobre el consumo de azúcares, la digestión y la caries, hicieron obsoleto el producto que en varios países se dejó de producir. Por ejemplo, países como Colombia o Argentina tienen que importar los productos de México, además de que el mercado en las gomas de mascar se abrió en su totalidad, que la competencia es cada vez más dura y complicada. Chiclets Adams pasó por varias fusiones. En México en 2002 llegó como Cadbury Adams y luego en 2010 Mondelez se hizo de esta empresa a la fecha. De hecho, en México, en su fábrica de Puebla, en 2021, hubo varios problemas con los trabajadores, cuando se reportó el despido injustificado de 500. Los hechos se dieron gracias a que la empresa no quería pagar antigüedad a sus trabajadores que llevaban más de 30 años laborando en la elaboración de los chicles, además de terminar con las categorías de los tabuladores salariales que venían manejando por años. También los obreros se quejaron de una especie de terrorismo sindical desde 2020, cuando el líder de estos, llamado Ramiro Vázquez López, fuera destituido porque nunca abogó por sus derechos y casi siempre la empresa terminaba pagando bicocas a sus empleados. Mondelez actualmente en México tiene varios productos, desde los chicles Trident, los cuales los venden como productos validados por la Asociación Dental Mexicana, lo cual es una ambigüedad por el hecho de que es un producto con azúcar, hasta los clásicos Clorets, Chiclets, Búbalo, además de paletas de caramelo y dulces macizos. Toda una industria que, si bien ha cambiado de dueños, ha sido fusionada una y otra vez por problemas financieros y sigue estando fuerte en el mercado nacional a pesar de que sus productos sean dañinos para la salud. Esta empresa es una de las que más arraigo en cuestión de supermercados había tenido en México, con un gran impacto en los años 90, 2000 y 2010, pero que a finales del 2008 tuvo una crisis financiera que la llevó al borde de la quiebra. Hay que recordar que Comercial Mexicana fue de las últimas empresas de supermercados mexicanos que sobrevivieron a la apertura del mercado mexicano a las empresas minoristas de productos, llegando empresas como Walmart, Auchan, la cual al final fue su sentencia de muerte, a pesar de que la Comercial Mexicana fuese impulsora en 1991 de la empresa gringa Costco, la cual al final ya no le alcanzó a seguir apoyando y que tuvo que vender sus participaciones. Mientras Costco empezó a crecer en México, al tiempo la Comer se empezó a degradar. La Comer se hizo de mucho arraigo mexicano, además de que en la época de los 2000 empezó a generar mucha publicidad por sus ofertas a mitad de año, llamadas Julio Regalado. Sumado a eso, esta minorista mexicana por allá del 2006 tuvo ingresos por utilidades de 260 millones de pesos. El marketing y la confianza de los mexicanos era tanta que la empresa vivía su mejor momento.
Sin embargo, la minorista francesa Auchan terminó por fracasar ante competidores como Carrefour, quien años más tarde también cerraría sus puertas y se iría de México, vendiéndole sus establecimientos a Chedraui. En este caso, Auchan vendería sus 5 establecimientos y sus participaciones en nuestro país: 2 en Ciudad de México, 2 en el Estado y 1 en Puebla, a una comercial mexicana confiada en su pequeña expansión. Sin embargo, el tiro le saldría por la culata, ya que no contemplarían los gastos operativos, además de la caída del peso ante el dólar, depreciando la moneda nacional hasta un 10%, adquiriendo también esa deuda en dólares. Por lo tanto, los altos mandos de la Comer tuvieron que adquirir una deuda de 140 millones de pesos diarios, los cuales los mandarían literal a la lona, porque no podían despedir al personal, además de que varios trabajadores se ampararon al grado de que los problemas para la Comer terminaron siendo en escalada que hasta los acreedores exigían alrededor de 2.100 millones de verdes. No obstante, los litigios terminaron por llegar a una especie de conciliación, el cual ayudaría a que la Comer vendiera acciones, además de pedir una prórroga para pagar sus deudas en un plazo de 8 años con un total de 940 millones de dólares y la venta de activos de 520 millones de dólares en un plazo de 6 años, más 75 kilos para los acreedores. Sin embargo, al quite tuvo que salir Soriana, quien vio una buena oferta casi regalada de 45 millones de pesos para adquirir a la Comercial, quien tenía varias marcas como City Market al precio Bodega Comercial, Mega Comercial, la exclusiva de Julio Regalado, Fresco y su mesa. Sin embargo, al momento de la compra, la COFECE tuvo que condicionarlo, solamente que Soriana adquiriera algunas marcas como Mega, La Comer, entre otras. No obstante, algunos creen que este movimiento tuvo que ver con el favoritismo del gobierno con Soriana, de quitar a un competidor directo y hacerlo fusionarse por las deudas que arrastraba, pues también La Comer tuvo que rentarle a Soriana los 130 inmuebles que ésta rescató. Soriana también utilizó por 24 meses los logos originales de La Comer y luego tuvo que remodelarlos a su semejanza con todo y colores. Todo a cambio de salvar a los acreedores, preservar la plantilla que tenía de empleados con un total de 19.400, todo eso a partir del 2016. El tema de la Comercial Mexicana es un ejemplo de autosaboteo, pero también de cómo otras empresas están buscando ofertas de garage para absorber competidores y sobre todo, someterlos para siempre. El caso de Big Cola es muy recordado por muchos fanáticos de esta marca, en cómo le hizo frente a uno de los gigantes del orbe como Coca-Cola. Y es que en la década de los años 2000, Big Cola entró durísimo al mercado mexicano, ya que esta empresa peruana con muy poco hizo mucho, generando no solo arraigo y gusto en las familias clase medieras y bajas de nuestro país, sino que el costo por el producto y el contenido era justo debido a que la cantidad que daba este refresco era de 3.3 litros, vendiéndolo en un six-pack, lo cual ayudaba a la economía familiar y a muchos hogares en los tiempos de miseria de esa época. Por eso en 2002, la empresa AG de Perú llegó rompiendo madres, metió su refresco sabor cola, dando un golpe durísimo en la mesa a la Coca con la etiqueta roja, negra y amarilla muy similar. El refresco Big Cola a tan solo 17 pesos, que equivalía alrededor de $1 en esa época, además de ser 30% más barato que otros competidores líderes en el mercado como Pepsi y Coca. A raíz de eso su popularidad incrementó. Bodas, 15 años, bautizos, pedas, hasta diversos establecimientos como bares y cafés la vendían para elaborar sus bebidas. Era una locura, y tan solo en 7 años la Big Cola ya había ocupado el 20% del mercado mexicano, una cantidad estratosférica que ninguna gaseosa fuera de los grandes lo ha hecho en la historia de nuestro país. Y gracias a ese ascenso meteórico, los peruanos empezaron a abrir más plantas distribuidoras, pues el objetivo a mediano plazo era, literal, tener el 50% dominado del mercado. Su éxito se caracterizó por entrar a las tienditas locales de las comunidades, pero su ambición fue más allá. Por allá del 2003 entraron a los grandes supermercados, los cuales ni siquiera representan el 50% del consumo en México, siendo las tiendas locales y pequeñas y de menudeo las que ocupan al menos en México el 60%. Un grave error, abandonar los establecimientos donde te consumían más personas para darle prioridad a otro tipo de gente, que visita supermercados como Chedraui, Soriana, Walmart, cuando sabes que no siempre los consumidores van a esos lugares en busca de alimentos baratos. Sumado a eso, Coca-Cola inició un litigio muy profundo por un supuesto plagio en sus etiquetas.
Sin embargo, antes, en 2008, Bicola le ganó uno de varios litigios a FEMSA, quien mandó a sus gorilas a intimidar a los distribuidores, los cuales, amenazados, les decían que no podían vender Bicola si querían vender Coca-Cola. No obstante, al perder ese litigio, FEMSA regresó años más tarde con el tema del etiquetado, mismo que terminó ganando, gracias a la ayuda del gobierno mexicano. Estas acciones desgastaron a las finanzas de Bicola, además de cambiar su etiquetado. Sumado a eso, hubo campañas publicitarias de desprestigio en contra de los famosos refrescos pirata, lo cual nos habla de que al menos en México mucha gente no solo se deja llevar por el precio, ya sea bajo o alto costo, sino también por el que dirán. A Bicola lo mató su ambición, el haber dejado los mercados minoristas y locales para enfocarse en una guerra contra un gigante como Coca-Cola, quien, bien posicionado con las autoridades mexicanas en su momento por allá del 2012, llevaban todas las de ganar. En el momento de su prime, Grupo AG tenía 6 plantas de refrescos. Hoy solo le queda la de Huejotzingo, Puebla, pasando de un dominio del 17% en el mercado mexicano a un 6.5%. Textual, Gustavo López, director local de Grupo AG, dijo lo siguiente textual: si creces de manera acelerada y no estás preparado correctamente, pierdes el foco. Eso nos pasó en México. Bicola aún sigue vendiendo en nuestro país, pero ya muy pocos lo consumen. No importa que esté barato, simplemente el mercado volvió a cambiar, y si no aprovecharon su auge en ese entonces, están destinados solamente a sobrevivir. Pero dime, ¿cuál de estas empresas pudo haber sido muy grande en México? ¿Crees que las grandes corporaciones jamás dejarían crecer a sus competidores más cercanos? ¿Hubo saboteos por parte de los gobiernos con algunas de ellas? ¿Consumiste o consumes productos de estas marcas? ¿Cómo te fue con ellos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.